El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están amigos del Personaje del Viernes en este nuevo programa muy especial? Y a pedido de todos y de todas ustedes, hemos invitado para la segunda parte del programa al ufólogo Jaime Rodríguez. Está con nosotros, que es conocido así de manera coloquial como el ufólogo. Jaime Rodríguez, como habíamos dicho, Jaime Eduardo Rodríguez Tanguay, nacido en Cuenca, Ecuador, y que tiene pues más de, según usted nos contaba, más de 40 años en esta actividad. Ufólogo, muy buenas tardes. Sí, ¿Cómo estamos? gracias, Andrés. Sí, bueno, así es. Ya ahora en agosto cumpliremos 44 años, ¿no? Empezamos con esto en agosto del 79, cuando, bueno, todavía era una locura y una fantasía el tema de los ovnis aquí en nuestro medio. En otros países ya se le había dado un poquito más de atención, que ahí es donde radica la diferencia entre entender o no entender este tema, ¿no? Así es que aquí estoy, pues, gracias por Claro. este Oiga, nuevo contacto. en ese año 79 y todo, por ahí también aparecieron películas ahora como Encuentros Cercanos, El Tercer Tipo. O sea, sí Sí. había mucha atención internacional, no nacional probablemente, ¿no? Pero internacional sí. Bueno, de hecho, usted sabe que quienes manejan Hollywood son los judíos, ¿no? Y los judíos Sí. redireccionan ciertas historias para sembrar una especie de matriz de información. Esto radica en un proyecto conocido como MK Ultra, que existe realmente dentro de las operaciones psicológicas que se realizan y se han venido realizando hace muchos años en Norteamérica, que maneja una agenda oculta detrás de este tema, ¿no? Así las cosas, pues películas como Día de la Independencia, pero fíjese, en las Sí. películas del Día de la Independencia hay un Ajá. dato muy curioso. Hay tres cosas que realmente son verdaderas y que a A muchas ver. personas les parece fantasía. Ujú. La primera es el tamaño de la nave. Si usted vio, era una nave gigantesca, pero Gigantesca. descomunal. Yo decía, cuando vi esa película, decía, a estos gringos se les fue la mano, porque los aviones de combate se los veía pequeñitos ingresando ahí. Pues fíjese usted, cuando estuve en Chile, tuve la oportunidad de desclasificar, bueno, digamos de desclasificar porque me involucré con un miembro de Aeronáutica Civil y se hizo público un video oficial traqueado ahí por Cerro Moreno, ¿no? Porque usted sabe que los chilenos le dan mucha atención al clima y Sí. entonces ellos Cerro alquilan, Moreno. Cerro Moreno, que es una sí, estación sí, es meteorológica. una estación de traquear satélite y ellos alquilan un satélite a Norteamérica que es el GOES-8. Ese Ok. satélite, en un barrido de 10 segundos y por dos oportunidades, graficó un objeto, escuche bien, de Ujú. 450 kilómetros de diámetro. Kilómetros. 450 kilómetros de diámetro. O Esto sea, es la en línea distancia entre recta, Guayaquil y ya, Quito. Más o más, menos, la de distancia aquí entre de Guayaquil. Cuenca a Más. Quito. De aquí De de Cuenca Cuenca a a Quito. Quito, en línea recta son 450 kilómetros, fíjese usted. Entonces es algo que nuestra mente difícilmente lo aquilata, ¿no? O sea, no lo entiende, pero esa es una primera realidad oficial. Luego apareció sobre las costas de Brasil. También en Brasil lo lograron traquear el satélite, ¿no? Bueno, esta es la primera verdad. La segunda verdad, la existencia de Área 51, que para entonces Así, todavía se mitificaba Área era un 51, mito. se decía, no, pues esto no es, bueno, sí. Eso es Entonces, Roswell, ¿no? no,
Roswell es un incidente donde cayó una nave, pero Área Es 51 es eso es el lugar, otro. Ya. pero es el lugar a donde se llevó los restos de esa nave finalmente, porque inicialmente lo llevaron al famoso hangar 18 en Dayton, Ohio, ¿no? Bueno, Y usted me dijo entonces, que usted había ido a Área 51, sí, ¿no? Me dijo claro, que yo he pasar a hecho, yo he Nevada. hecho 16 documentales en Estados Unidos. Hasta que cuando 16. quise hacer el último ya me expulsaron, ¿no? Porque les toqué la tecla. Yo le había hablado a usted de HARP. Bueno, Sí, me entonces habló, así el es. asunto es que Área 51 aterriza ahí el presidente de Estados Unidos en la película, llega ahí y entonces le pregunta a un científico, le dice, entonces Área 51 existe. Entonces le dice, sí, señor presidente, Área 51 existe, pero no existe. O sea, es el auténtico discurso de los militares, ¿no? Los Claro, militares cuando tienen un fuerte avistamiento, aquí en Ecuador ha pasado muchas ocasiones, el director de la tropa les dice, vengan acá muchachos, esto que ustedes han visto nunca sucedió. Es exactamente el discurso que les dan, ¿no? Y bueno, pues para que se acalle la situación. Fíjese usted, entonces, estas películas, ¿no? Como podemos ver en el o sea que video sí que le tienen estoy, ciertas cosas, tienen ciertas cosas. le estoy enviando el video oficial, porque Ok, acuérdese que Chile en el año 2000 creó una comisión oficial, se llama el CFAA. Yo estuve ahí en la creación de esa comisión en Cerrillos, ahí en Santiago, y ellos aceptan oficialmente este video, este documento, como usted puede ver, incluso se ven campos de energía que generaría la nave, etcétera, etcétera. Así es que ahí le paso el video para que comparta con su auditorio. ya, ¿y de qué se trata el video? Para El irlo un ovni de poco. 450 kilómetros Ah, grabado, ese es el ovni. traqueado por Ok. satélite que está en Cerro Moreno, allá en Antofagasta. Lo graban, el video, y el ovni se El desaparece, se va. satélite. Son El imágenes satélite. satelitales. No Ok. es una imagen captada con la cámara de la señora Rosa Sánchez. No, no, no. Es un satélite. Son máquinas. O sea, son aparatos muy sensibles y difíciles de trucar, pues, ¿no? Además, Claro, claro. estamos hablando hace más de 30 años. Eso le decir, o sea que son imágenes de satélite, lo captan desde arriba El satélite geoestacionario GOES 8. no es, yo pensaba que era un telescopio o No, no, uno de estas no. cosas que, No, ya, son imágenes satelitales. Es el satélite GOES 8 alquilado por Chile a los norteamericanos. ok. Esa grabación es uno de las, me imagino, de Es las oficial. más importantes, es oficial. Y eso está en esta comisión oficial del gobierno de CFAA, Chile. Comisión para la Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos. Ya. ¿Qué hay en nuestro país, antes de seguir también con la parte internacional, Bueno, en de nuestro temas país existen oficiales? muchas cosas, hay muchas cosas interesantes, ¿no? Yo estoy aquí en la ciudad de Cuenca y aquí en la ciudad de Cuenca, existe el Consejo de Seguridad Ciudadana. El Consejo de Seguridad Ciudadana tiene muchas cámaras alrededor de la ciudad que sirven, pues, supuestamente para dar seguridad a la ciudadanía. Ahora, el tema es que las cámaras que se han instalado aquí en Cuenca son muy especiales. De hecho, cada una cuesta $17,000, ¿no? Digo, Claro, son. Yo me voy a Panamá y con $9,000 me compro la última generación de la Sony 4K para mi Así trabajo, es. con $9,000. Sin embargo, aquí estas cámaras cuestan $17,000. ¿A qué se debe esto? Supuestamente se debe a que cada cámara tiene un software propio, es decir, Ok. no son susceptibles de ningún trucaje, ¿no? Es un software propio que tiene cada cámara y es un software IP que se llama original, o sea, no es ni Microsoft, ni Mac, ni Windows, ni nada de esto, es inglés, ¿no? Entonces, estas cámaras, pues,
tienen un control en donde está esta gente frente a una pizarra gráfica y ahí van monitoreando los diferentes lugares de la ciudad. Siendo las 8 de la noche, 7:45 aprox, la persona que maneja el joystick, que dirige la cámara sobre la Plaza Rotary en la calle Sangurima y Vargas Machuca, en toda la esquina, acá avanza a ver en una casa de 3 pisos en la terraza unos niños que señalaban al cielo. Entonces, intrigado, quien maneja esta cámara hace un acercamiento a estos niños y levanta el tilt de la cámara y agarran a una nave, un objeto circular cruzando sobre la ciudad hacia dirección hacia las lagunas del Cajas. Y cuando le hace el zoom y le pone estática a la cámara, en ese momento ingresa al cuadro otro ovni y los dos en formación van camino hacia el Cajas y se puede usar como referencia incluso 2 estrellas que están ahí a los lados y se ve perfectamente estos objetos que no corresponden a la aeronáutica convencional. En un acto de extrema honestidad y franqueza, el doctor Felipe Camacho, que dicho sea de paso, en ese momento era hermano del jefe del comando conjunto de la milicia ecuatoriana, Héctor Camacho Pauta, un gran amigo mío. Bueno, Héctor Camacho Pauta. Supuestamente gran amigo mío, porque ahí hubo un impasse cuando estuvimos en una reunión en el COSENA. Bueno, entonces Héctor Camacho era comandante de la Fuerza Aérea y entonces él llegó a ser jefe del comando conjunto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él, en un baño de honestidad, públicamente explicó esta situación. Aquí le paso el video para que usted comparta con su auditorio. Magnífico. Una cosa, estaba revisando en Google de lo que usted me hablaba de Chile y veo aquí justamente el CEFAA, así es, ¿no? Sí, el CEFAA, que se crea en 1997. Dice no, justa, fue en el no, 99, pero bueno, ya le han puesto ahí, alguien habrá puesto. En el 99 recién tuvimos la primera reunión. En el 2000 oficialmente se crea y yo tengo el video completo de la creación de esta comisión porque en ese momento yo estaba haciendo televisión en Chile. Significa lo que usted dice, Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Así es. Con Bermúdez oficial a la cabeza, el comandante Bermúdez a la cabeza, el general Bermúdez. Ok, es un organismo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. De la Fuerza Aérea, sí. De lo que acá sería el equivalente a la DAC. Sí. Sí, más o menos. ¿no? Sí, no, pero estos son miembros de la Fuerza Aérea. Ahí hay un mix. Ahí hay un mix. Hay un mix entre aeronáutica y Fuerza Aérea. Hay un mix, porque, por ejemplo, está un controlador de radares que es Gustavo Rodríguez y es un mix, ¿no? Él es civil, los otros son militares. Es mitad civil, mitad militares. Ahora, aquí me parece interesante que en Chile, a partir del 2008, ya dicen, siendo un país de muchos avistamientos a nivel mundial, han creado una especie de ruta para el turismo de ufología. Hay un caso incluso que le dicen el Roswell chileno, según lo que leo aquí, de 1998, y que hace poco, en el 2018, antes de la pandemia, hubo sobre los cielos Antofagasta el caso de la tripulación de 6 aviones comerciales que divisaron simultáneamente 3 fuentes luminosas triangulares. Los audios oficiales de los pilotos fueron publicados y generaron gran revuelo en la opinión pública por la confusión que esas luces causaron en los pilotos. Los especialistas de la CFAA aseguraron que pudo haberse tratado de objetos militares haciendo maniobras secretas a embarcaciones que reflejaban luces. Sin embargo, al tratarse de pilotos profesionales que toman la ruta aérea a diario, es difícil entender cómo nunca antes se habían visto enfrentados a una situación similar, ni nunca después, ufólogo. Usted, para saber que las nectarinas existen, ¿qué necesita? ¿Que yo le lleve 3 o 4 nectarinas o que le lleve un camión repleto de nectarinas?
3 o 4. Ya está. Eso es sencillo. Ahí usted tiene entonces una variante. Tenemos en la bitácora el mejor investigador de ufología en Chile, que ya no está entre nosotros, se llamaba Jorge Anfruns. Yo le invité varias veces al ser del programa que yo tenía en Chile, y él demostraba con coordenadas, gráficos, testimonios, la evidencia de innumerables avistamientos, ¿no? Es decir, hay casos recontra comprobados en Chile, pero bueno, usted sabe que tanto para el escéptico como para el fanático ninguna prueba es válida, ¿no? Claro, claro. Entonces, vamos nosotros ya con 2 videos. El del caso que nos mencionaba en Chile, 450 kilómetros de Y lo que captan oficial de aquí de Cuenca, en de donde Cuenca. usted puede ver oficialmente, porque son cámaras inviolables, ¿no? O sea, ahí nadie puede alterar, ahí no existe truco. Lo dice la misma gente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, ¿no? Imagínense, o sea, hay que saber un poquito de videos para aquilatar lo que es una cámara, $17,000. Es una barbaridad. O sea, Sí, nada más que sea un software propio y algo, pero extremadamente bueno para que capte esto, porque ya le digo, yo con $9,000 ahora me voy a Panamá y compro la última generación de la Sony así en es. 4K. 4K, HD, con todo, con todo. Antes de ir a la primera pausa, veo una entrevista suya del martes 4 de julio, esto es del 2017, y dentro de varias preguntas que ya vamos a ir con el tema de avistamientos en Ecuador, en Manabí, acá también en la zona de Pozorja, de playas, le preguntan, ¿ha visto usted algún extraterrestre? Y contesta el ufólogo Jaime Rodríguez, he visto ovnis, es decir, las naves, por lo menos unas 40 veces en mi vida, pero a los seres extraterrestres Nunca, no, no. nunca. Nunca. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia entre el contacto o el avistamiento con un ser de estos y ver sus naves, ¿no? O sea, ahora, es fácil darnos cuenta de que estas naves no corresponden a la aeronáutica convencional. Es muy sencillo ver sus desplazamientos, los ángulos que hacen, que realizan. Yo tengo videos que nos ha entregado, por ejemplo, un cosmonauta soviético, ¿no? Víctor Afanasiev, en donde él capta desde la carlinga de su nave, la Vostok 6, él capta la imagen de un objeto desplazándose sobre Sudáfrica, desde la exósfera lo capta a 60,000 kilómetros por hora, y a esa velocidad hace un ángulo de 90 grados, ¿no? Eso es imposible para la tecnología humana, pero imposible para el ser humano. Nadie puede tripular una nave con esas características. El ser humano está en su máxima expresión, estaría capacitado para soportar 8G, 8 gravedades, ¿no? Cuando usted pasa a la O sea, novena, 8 por 9.8, así. mire, cuando usted pasa ya le voy a explicar este Ya. tema, cuando usted pasa a la novena gravedad, su campo energético se desplaza de su cuerpo, sale de su cuerpo. Es lo que se llama el desdoblamiento astral, ¿no? Porque nosotros somos energía consciente de vida, viviendo una experiencia física en este cuerpo. Cuando hacemos todo este proceso de meditación, relajación, etcétera, podemos llegar a un proceso de desdoblamiento consciente. Podemos salir con nuestro campo energético. Eso se llama viaje astral. Entonces, eso tiene un largo proceso y un sentido. Pero existe una forma mecánica en donde nuestro campo de energía se desplaza y sale de nuestro cuerpo. El efecto lo llaman G-Lock. El efecto se llama G-Lock. Es decir,
le ponen en una centrífuga al piloto en cuestión. Generalmente esto han hecho prácticas con pilotos de prueba en Norteamérica. Le ponen en una centrífuga y empiezan a rotar rápidamente a ver cuántas gravedades resiste. Entonces, a 8 gravedades ya hay una descompensación. El hombre ya está fuera de sí. Ahí paran. Pero han pedido pilotos, han pedido, bajo su autorización, que le den una gravedad más. Y cuando pasan a la 9ª gravedad, salen de su cuerpo y ven su cuerpo rotando ahí. Ven Ok, su cuerpo. Se desdoblan, que se llama. O como una sea, centrífugo, como centrífugo. es Ya, una centrífuga, ¿no? Es el efecto G-log. y lo que... Entonces, esto es 9 gravedades. No, no puede existir un desplazamiento superior a esto, no puede existir un desplazamiento superior a esto, pero por ejemplo, conocemos a estos pilotos de la Fórmula 1 que resisten 4 y 5 gravedades, pero conocemos a los pilotos de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Que se desplazan a veces hasta 6 y 7 gravedades. Eso hacerlo en vuelo tiene que ser una persona con un físico extraordinario, pero extraordinario, ¿no? Igual que ciertos astronautas también para el reentré en nuestra atmósfera necesitan tener un físico extraordinario. Ajá. Lastimosamente, hay una diferencia, por Pero hay ejemplo, dispositivos, veo aquí maniobras para tratar de evitar, ¿no? sí, claro, pero Sí. bueno, hay varios contingentes y varios factores que gravitan cuando uno ya está operacionalmente dentro de un vuelo, ¿no? Y eso Ajá. tiene que saberlo controlar el astronauta. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre astronauta y cosmonauta, ¿no? A los astronautas norteamericanos los preparan únicamente físicamente, pero a los Ya. cosmonautas soviéticos, perdón, a los cosmonautas en Rusia los preparan física y psíquicamente, psicológicamente, ¿no? Entonces, a ellos les dan un training muy interesante. Por ejemplo, los mantienen colgados como murciélagos 1 hora, hora y media diaria. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos irrigan estas dos glándulas irrigan sanguíneamente estas dos glándulas que tenemos detrás de la silla turca, que es la pineal y la pituitaria, ¿no? La Ok. epífisis o hipófisis, porque eso desarrolla la percepción, esto que nosotros llamamos telepatía o algo de eso, va desarrollando en el ser humano, claro, a marchas forzadas, pero lo hacen porque ellos están conscientes de que existe vida en el universo y que el lenguaje universal sería la telepatía. Fíjese esa gran diferencia. Por eso es que vemos casos como lo que le pasó a la astronauta Stephanie Sheen Piper, ¿no? Que ella tuvo en ángulo de colisión una nave extraterrestre, pidió autorización a Houston para retornar un día más tarde a tierra porque tenía una nave extraterrestre en ángulo de colisión. Cuando vino a tierra dio una rueda de prensa y se desmayó cuando iba a hablar de este tema. Se desmayó por 2 veces. Eso es el efecto, el síndrome de estrés postraumático que se llama, ¿no? Claro. Entonces, porque no está preparada psicológicamente. En cambio, esa es la diferencia con los rusos. Los rusos sí están preparados psicológicamente para afrontar una aventura de estas, ¿eh? Vamos a hacer la primera pausa y regresamos inmediatamente con el ufólogo Jaime Rodríguez, que está con nosotros, Jaime Eduardo Rodríguez, desde la Atenas del Ecuador, ciudad tan hermosa y tan, por otro lado, uno se siente ahí seguro, en Cuenca, camina tranquilo, come bien, hay más tranquilidad y además con un casco colonial extraordinario que es patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Nos vamos a la pausa y volvemos inmediatamente para hablar de los avistamientos que hicieron en La Maná, los de Crucita, los de también de Pozorja, Playas y Data de Pozorja. Regresamos en un momento, amigos. No se olviden que se pueden afiliar a nuestro canal de YouTube aquí en el Radio Atalaya 75 y estamos a través de nuestro Facebook Radio Atalaya 680M. El ufólogo Jaime Rodríguez está con nosotros y a propósito
veo que le preguntan por diferentes lugares de avistamientos en el Ecuador. Empecemos por Manabí, el caso de Cruzita. ¿Por qué hay avistamientos ahí más que en otros lugares de esta hermana provincia? Mire, en varias oportunidades he tenido, por ejemplo, el espacio que me han cedido ciertos pilotos de la Fuerza Aérea honestos, porque hay de los unos y hay de los otros. Estos pilotos honestos, como el coronel Enríquez, el coronel de la Puerta, etcétera, que han perseguido ovnis, y me dicen, en el video me dicen, le voy a pasar el video para que usted vea lo que me dicen. Y me dicen, y lo perseguimos, y sobre Cruzita, ¡boom!, se mete al agua y desapareció. ¿Ya? ¿Por al qué? agua. Porque estas naves tienen autonomía en el agua, en la tierra, en el aire. O sea, es una tecnología que solo podemos calificar con una palabra en la lógica terrestre. Sería magia. Porque si lo decimos de otra forma, nadie entiende. O sea, no conocemos nosotros algún tipo de aparato que pueda tener esos desplazamientos y autonomía en el aire, en el mar. Ahora bien, algún día yo estaba sirviéndome una empanada chilena en un negocio, un changarrillo de estos que tenía un compadre mío chileno llamado Jaime Berrocal, ahí en Guayaquil. Un apellido bien chileno. Sí, sí. Y bueno, y de hecho, era ahí en la avenida esta, entiendo que es la San Jorge, la que llega al Policentro, ¿no? Sí, la San Jorge, la avenida del Periodista también le dicen. Y esto se llama Las Espuelas, se llamaba, no sé si todavía existe. Y yo estaba ahí cuando, de sorpresa, se frena un auto, se baja una persona y me hace así en la espalda, me dice, Jaime. Me doy la vuelta y era Lucho Jaramillo Arias, mi buen amigo del colegio. Para esto tengo que decirle que... Almirante. Sí, bueno, ahora es almirante. En esa época éramos... Eran compañeros de colegio. Es la única persona que yo he conocido, creo que fue abanderado incluso del Borja, porque era 20. O sea, es un estudiante excepcional, ¿no? Con razón se nota su capacidad. Creo que en la Armada también tuvo una hoja de vida impecable, ¿no? Así es. Y entonces me dice, Jaime, ahora sí te creo todo lo que tú hablas de los ovnis y las cosas. Me dice, y siéntate aquí, nos sentamos un rato y me contó su historia, ¿ok? Una historia fabulosa. Es más, él graficó en la cinta del sonar del submarino, porque él estuvo 27 años a cargo de los submarinos. Y él graficó en el sonar la silueta de esta nave, ¿ok? Bajo el agua, frente a las costas de Cruzita, aprox 30 kilómetros. Entonces, él me dio con todos los detalles. En alguna ocasión yo le pedí que por favor me dé una entrevista para que le cuente esto a las personas, ¿no? Y pues hubo una negativa. Y lógicamente él llegó a ser comandante general de la fuerza, de la Armada. Sí, él claro, llegó a ser comandante general de la Armada. De la Armada. Así Yo le decía, Lucho, es una gran oportunidad para que tú cuentes esto, pero hay una negativa. ¿Por qué? Porque todas las Fuerzas Armadas de este país responden a la central de la ignorancia americana. Y digo ignorancia porque nunca he visto algo inteligente por parte de ellos. Que usted ya sabe, están metidos en todo el mundo. Aquí tiene un manual con 160 páginas de todas las idioteces que han hecho en Ecuador, ¿ok? Tirando con nombres, apellidos y todo. Pero en diferentes cosas, ¿no? En solo diferentes años, exacto, nada que ver con ovnis. Pero aquí tiene, ¿no? Escrito por un ex agente de la CIA que quiso lavar su conciencia, digamos así. Y tengo 3 manuales en la biblioteca que usted se los puede descargar gratuitamente para que vea las historias con nombre, apellido, dirección y todo. ¿Y por qué digo central de la ignorancia americana? ¿Ok? Entonces, ellos... Oiga, ufólogo, ¿será por esto
por ejemplo, en el caso del almirante Jaramillo, un poco lo que usted decía de los militares norteamericanos que dicen, esto existe, pero no existe. O sea, Le voy a esa decir posición. una cosa, mire, yo tuve la oportunidad de trabajar al interior del Ministerio de la Defensa 2 años, en una comisión que yo, Jaime Rodríguez, la pagué de mi bolsillo, yo, ¿ok? Ajá. A pesar de que el POA le había puesto un presupuesto, ese presupuesto se lo robaron los militares. Sé quién se robó, Patricio Salazar a la cabeza, etcétera, ¿ok? Ok, o Bueno, sea, el yo no presupuesto toqué un no fue centavo, eso, no porque fue yo para sé lo que que estaba siempre que hay destinado. dinero, siempre que hay dinero hay problemas. Y eso se iba a empuercar. Entonces, no tocamos un solo centavo. Fue la primera consigna que le dije a las 3 personas que estaban conmigo de la parte civil. No tocamos un centavo. ¿Ok? Entonces, entramos con las manos limpias, salimos con las manos limpias y hacemos nuestro trabajo honesto. ¿Ok? Palabra que no está en el diccionario de muchos militares. Entonces ellos no tienen vida propia, porque ellos tienen que responder a su inmediato superior, ¿ya? Y a quien responden la milicia en general es a estos señores. Mire, hay un episodio que nosotros Ya. destapamos, que no sé si ya hablamos en el capítulo anterior, al que llamamos diplomacia extraterrestre. La Creo ministra que de la no. Defensa, la ministra de la Defensa de ese momento, bueno, primero fue mi amiga Guadalupe Larriba, que lastimosamente ya vio el episodio que falleció en los helicópteros y todo el asunto. Bueno, y luego Falleció vino a los pocos días de ser Lorenita nombrada. Escudero, luego vino Lorenita Ah, Escudero, sí, ¿no? Lorena Y Escudero. Lorenita Escudero entendió perfectamente el trabajo que nosotros hacíamos y nos extendió una carta porque ella estaba interesada en que se desclasifique, que se conozca la verdad sobre este tema. Y nos dio una carta para que se desclasifique un caso top que tiene el Ecuador, al que nosotros llamamos diplomacia extraterrestre, y es la visita de un ser extraterrestre a la Embajada de Ecuador en Lima, en Perú, estando de embajador Alfredo Luna Tobar, Ya, de hermano, cónsul hermano de Monseñor del Luna cura, Tobar, sí, del sí. cura. Y el cónsul era Jorge Dávila González y el Ok, agregado de la Fuerza Aérea era Alberto Ávila Machuca. ¿Ok? ok. Entonces, nosotros logramos manejar este tema de la forma más altruista, pero Lorenita Escudero, en un acto de honestidad, que es parte civil, nos da una carta para que se desclasifique esta información. Yo Ujú. voy con esa carta al departamento de archivo y encuentro ahí a un militar, coronel Bojorques, y él me dice, textualmente me dice, esta carta a mí no me sirve. A mí trae Ya. un memorándum del general Peña y yo lo atiendo con mucho gusto, lo cual me dejó sorprendido a O sea, mí. la carta de Y la ministra de Defensa no valía. no, a los militares no Tenía les que sirve, esperar la porque los carta de su militares tienen comandante. doble Al- rasero. Una cosa ¿Mm? es lo que quieren que usted como medio de comunicación sepa y la ciudadanía sepa, y otra cosa es la verdadera línea de mando interna que ellos tienen. ¿No? Yo me acuerdo en una reunión en el COSENA, el presidente Correa autorizó que se me dé la información, etcétera, etcétera, y le autorizó al general Cárdenas, director del COSENA, para que se sepa todo esto. Y ese rato los militares dijeron, sí, ni un problema, todo era bien. Pero Ajá. 5 minutos más tarde estaban enviando lo que ellos llaman el memorándum submarino, en donde decían a Rodríguez nada. Así, O sea así que, o trabaja. sea que, o sea que los militares no le han facilitado a usted nunca Nunca, porque los no. militares tienen doble rasero. No hay honestidad. ¿Cómo se le hace a usted? A ver, ¿cómo se le hace a usted, A Andrés? ver. Que yo tengo 44 años luchando por una sola verdad, una sola. Y Ajá. no existe hasta ahora una autoridad honesta que le diga a la gente la verdad. Explíqueme eso. Un solo ítem, un solo ítem. Mire, este ítem está ¿Y qué? catalogado. Y tenemos video Sí, claro. Sí, ok. Mire,
Este ítem está catalogado dentro de los paradigmas, ¿no? Ya. Pero a lo largo del tiempo, desde la década de los 60, que yo vengo haciendo seguimiento a varios temas, se han ido socializando varios paradigmas. Por ejemplo, recuerdo cuando se hablaba de la genética, ¿no? Y se hacían foros de los moralistas diciendo, pero ¿cómo vamos a jugar a ser dioses? Y bla, 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 y bla, bla, bla. Y luego, pues ahí vino Francis Crick, desglosó el genoma humano, y luego ahora usted puede en 10 minutos ir y hacerse un análisis de genética para saber si a la persona que usted le dice papá, de verdad es su papá, ¿no? Ya en ese Así se es. socializó, no pasó nada. Imagínense cuánta gente tuvo Se abrió al mundo, claro. Además, uno puede pedir si es que tiene más probabilidades de tener cáncer o si tiene más probabilidades de tener Alzheimer o cosas así por el tema del genoma, como usted dice. estos señores del segundo género, tercer género, qué sé yo, salieron a las calles, lucharon por sus derechos, gritaron, llegaron al Congreso, en el Congreso se legisló y ahora ya hasta les permiten casarse personas del mismo sexo. Se socializó, pasó otro paradigma. Por ahí viene dando tumbos la marihuana y viene dando tumbos, se va a socializar, ¿ya? Pregúntese usted por qué este tema, que lo captan los radares, lo hablan los pilotos, los astronautas lo están comentando siempre, ¿por qué este tema choca tanto con el sistema y no se socializa? Pregúntese usted. Ahí está el detalle. ¿Por qué el Ministerio de la Defensa tiene represada la información de la visita de este ser extraterrestre a la Embajada de Ecuador en Lima, cuando podemos hacer acopio de un conocimiento superior que nos ayudaría enormemente, ¿no es cierto?, para vivir esta nueva era? Pero no lo hacen, porque los militares no pueden tomar ninguna decisión si sus jefes de la Central de la Ignorancia Americana no se los permiten. Y para eso ellos tienen un cliché que se llama seguridad nacional. Y bajo ese cliché actúan estos de la famosa inteligencia militar, dos términos entre sí contradictorios, ¿no? Ah, claro. Pero también hubiera quizás las Fuerzas Armadas o la parte de inteligencia de Perú pudiera tener algo de eso, pues. Claro que lo tienen, pero ellos también están bajo los designios de la CIA, pues. Ah, ya. Y Sí. estas organizaciones que son de jerarquías así, por lo general son muy rígidas con cosas que vayan en contra de lo convencional, ¿no? Sí, es una herencia cultural, digo, sin sentido. No, no tienen una visión de 360 grados. Los militares marchan con los aparatos esos que le ponen a los caballos aquí en los ojos para que solo miren al frente, ¿no? La Así que, lo claro, tienen. Entonces, eh, no les permiten ver el mundo en su magnitud, ¿verdad? Esa es la gran diferencia y el choque que tenemos con el asunto de la ufología, que nosotros siempre vemos en 360 grados, es decir, estamos fuera de la pecera que yo le llamo, ¿no? eh, antes de ir a la segunda y última pausa con el ufólogo Jaime Rodríguez, una consulta. En la zona de playas, Pozorja, Date Pozorja, el Morro, digamos, me parece que usted decía que había en algún momento leí que había un ufódromo. No, No, nosotros, a ver, nosotros trabajamos 5 años ajá, denodadamente con una de las personas más honestas que yo he conocido en Guayaquil, involucrado en la política indirectamente, que es mi buen amigo Joseph Garzosi. claro, lo Cuando conozco. Joseph, cuando Hombre muy Joseph, inteligente. cuando Joseph estuvo a cargo del Departamento de Turismo del municipio, empezamos a trabajar en lo que sería el Parque del Cosmos en Data de Pozorja. Entonces empezamos a trabajar en ese proyecto, incluso conseguimos financiamiento de los japoneses. Fuimos a exponer esto, me acuerdo, en el Cabildo y se nos aprobó. Tanto es así que se nos aprobó que expropiaron un terreno donde iba a ir el Parque del Cosmos
ese terreno colinda con lo que se llama hoy en día Playa Varadero, porque para entonces ya se había quedado sin playas la provincia del Guayas y el único lugar que tenían era en Data de Pozorja. Entonces, ahí se iba a hacer el Parque del Cosmos. Hicimos una infraestructura hermosa, hasta la maqueta construimos. La maqueta que la última vez que la vi ya casi derruida, porque nosotros esta maqueta hasta la expusimos en la FITE, en dos exposiciones de FITE, tanto en Quito como en Guayaquil, la Feria Internacional de Turismo. Regalamos 30 telescopios, promocionamos, diciendo, todo de mi bolsillo, por si acaso, ¿ah? Nada con la política. Entonces, ¿qué sucede? Nada de fondos públicos, digamos. Nada de fondos públicos. A mí nunca nadie me puede decir que me dieron un centavo, que planillado, que facturado a tal empresa. Nada, nada. Lo mío es, yo soy un libre pensador y no puedo tener condicionantes de ningún lado. Eso es lo que a lo mejor molesta a muchos políticos. Entonces, ¿qué sucede? Que estando trabajando en este proyecto, cuando ya tomó cuerpo de verdad, Joseph sufrió una especie de golpe de estado por una persona que pues le serruchó el piso y él dijo, bueno, mejor voy a renunciar, renunció y paga. Hice un pequeño intento tratando de conversar con esta persona que suplantó a Joseph, a ver si le interesaba el tema, pero era completamente negada al tema. Así es que ahí nomás dejé la cosa y Hasta ahí quedó. desperdiciamos O sea, un proyecto, se desperdició un proyecto en donde iba a haber una gran inversión, en donde había un edificio, incluso con auditorio para dar a los niños clases de astronomía básica. Había campings, bueno, estaba todo bien organizado, ¿no? Pero la pero política lo dañó todo. astronomía Básica. es una ciencia que se enseña en las Sí, señor. universidades. Sí, Claro, señor. no es astrología, es No, astronomía. astronomía básica, Claro. sí. Yo en la Universidad de Carolina del Sur tomé 2 clases de astronomía con Bueno, laboratorio y todo. bueno, ahí tiene Sí. usted. O sea que esta era gratis, astronomía básica, lo que usted Entonces, dice. si usted tomó esas clases de Sí, astronomía, debe haber agrandado su imagen de Dios, ¿verdad? totalmente. Del Dios y del universo creado para mí por Dios. Así es. Cosas que uno no, si no toma estas clases que son ciencia, así como uno puede tomar física, química, biología, le dan astronomía. Esa es la verdad. Así Pero es. necesita tener a los profesores y necesita tener también los implementos para poder estudiar eso. Y es lo que usted me decía que querían hacer acá, ¿no? Aquí los hay y están desperdiciados. Lástima, ¿no? Qué Sí. lástima que no Ese es se el haya seguido. sistema en el que vivimos. Cantantes, bailantes, fútbol y cosas raras, la Shakira, los Power Rangers. Mire, si usted esta noche, vamos a suponer el caso que ha sucedido, el ex ministro de la Defensa de Canadá, Paul Heller, le dice a Norteamérica, señores, paren con la paranoia bélica, dediquémonos a revertir el problema del calentamiento global, como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace más de 60 años. ¿Usted ha visto esa noticia en algún periódico, en algún... No, ningún lado. Pero si esta noche, en un show, la Shakira se tuerce un dedo, a los 10 minutos todo el mundo está enterado por el aparato ese que usted tiene en sus manos. Claro, es verdad, por el celular. Qué diferencia, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en el personaje del viernes con la parte culminante de esta entrevista en la cual además hemos mostrado mucho material gráfico, fotos, videos, etcétera, que nos ha entregado y nos ha provisto el ufólogo Jaime Rodríguez aquí en el sistema de emisoras Atalaya. Ya volvemos, no se olvide que se puede afiliar al canal de YouTube en Radio Atalaya 75 y nos ve también a través del Facebook Live Radio Atalaya C80 AM. Entramos a la parte culminante de este programa, segunda edición del programa con el ufólogo Jaime Rodríguez Tanguay, que está con nosotros. Y queríamos en esta parte trasladarle la inquietud de 2 personas que me escribieron preguntando por las plantas
que usted está justamente vendiendo, pero sin ánimo de lucro, porque me explicó que es al costo, ¿no? Para la diabetes. ¿Qué hay de cómo pueden hacerlo? ¿Cómo A ver, pueden...? le voy a contar por qué estoy involucrado en esto, porque el fin último de la ufología es tocar con la conciencia del ser humano, ¿no? Yo fui invitado a dar una conferencia en Catamayo, ahí en la provincia de Loja, y me hospedé en la casa de la madre de quien me invitaba a la conferencia, la señora Melba Valdés. Ya. Una señora muy agradable, muy amena. Entonces estuvimos conversando en el patio de su casa, cuando en eso le veo que agarraba un jarrito y tomaba un agua de una olla grande. Y yo le digo, disculpe la curiosidad, doña Melvita, ¿qué toma usted? Me dice, ay, don Jaime, usted no sabe, dice, esto es la mano de Dios. Entonces yo le digo, por favor, debe ser algo muy bueno para que usted se exprese de esa manera. Sí, dice, mire, yo soy diabética y me inyectaba insulina y además de inyectarme insulina tenía que tomar una pastilla en la mañana y otra en la noche, dice. Hasta que un día vino un jardinero, que es el Ujú. que me arregla aquí mi jardín, las plantas, y me dijo, al verme tomar, me dijo, al verme inyectarme insulina, que yo estaba muriendo de sed junto a la fuente. Entonces dice, pero ¿cómo es eso? Dice, mire, pero si usted tiene aquí el guarumbo, dice, esto es maravilloso para la Guarumbo. diabetes. Esto cura la diabetes, me dice. Ujú. Entonces él empieza a recoger las hojas secas que caen de ese árbol y le prepara un agua. Para no alargarle la historia, desde ahí empezó a tomar esa agua esta señora. Hoy no se inyecta insulina, no toma pastillas, ¿no? Y su nivel Ah, de dejó azúcar, todo. y su nivel Ah, de sí, no azúcar sé. es 90. Esa es la historia abreviada, lógicamente. Entonces yo me he dedicado a buscar guarumbo en diferentes partes del Ecuador, ¿no es cierto? Lo deshidratamos, lo ponemos en fundas, que es una ración para 6 litros de agua, y las vendemos a $1, que es lo que me cuesta recopilar el transporte y todo, sin ningún ánimo de $1. Y eso le sirve para 6 litros de agua, es decir, para 6 días, porque hay que tomar 1 litro diario. Oigan, si usted viera los correos que tengo aquí, nada más porque no me interesa reafirmar el ego, no le muestro ni le comento nada, Ajá. pero es espectacular. Entonces, si yo veo que es algo bueno, bueno de verdad, pues lo hago y lo comparto. Y cada persona que vea y si quiere tome, pero los correos que me envían es para mí la mejor investigación que puedo hacer, ¿no? En México ya esto está certificado por los científicos de la UNAM, de que realmente hay una explicación que yo la pongo en internet cuando me la piden, y entonces genera insulina el páncreas sin ningún problema, ¿no? Se pone a trabajar perfectamente. Bueno, es como me dijo la señora, la mano de Dios, y eso es lo que yo hago, compartir con las personas. Claro. Entonces, esto tienen que escribir directamente al mail, ¿no? Al correo, Jaime, sí. al correo electrónico. Lo que estamos haciendo ahora es buscar distribuidores, ¿no? Porque imagínense, más le cuesta, mire, una persona, por ejemplo, en Estados Unidos, le pongo el ejemplo, me compra 10 funditas, le cuesta $10 y el envío le cuesta $70. O sea, son 7 veces más caro. La persona me dice, no importa, don Jaime, dice, pero en la salud yo no escatimo dinero. Dice, mándeme nomás setenta Mándeme nomás. dólares el transporte, $10 la funda. Claro, si los norteamericanos supieran esto, espero que ni se enteren, van a empezar a hacer fundas de tés y tonteras de estas, que es lo que hacen siempre, ¿no? Y a Pero patentarlo. Y yo a me patentarlo. mantengo y me mantendré en esa línea, ¿no? Haciendo lo que puedo de acuerdo a mis posibilidades y apoyando a la gente. Pero esto, mire, Andrés, no lo hemos hecho solo con la diabetes, lo hemos Ajá. hecho con la gastritis. Para la gastritis, por ejemplo, el extracto del tronco de la col es lo mejor, cura la gastritis para siempre. Lo hemos hecho con Extracto, el asma extracto, extracto del del tronco de la tronco de la col. col. Oiga, Ok. para el asma, una vez yo estaba allá en Machachi, y esto siempre lo tengo grabado,
y me invitaron el municipio a dar una conferencia. Cuando subí al estrado estaba ahí la sala llena y asoma un niño de unos 14, 15 años y me abraza y me dice, don Jaime, yo pensaba que era que le encantaban los ovnis o algo de eso. Me dice, sí, don Jaime, gracias a usted estoy aquí, me dice. Pero ¿qué pasa, mijo? Dice, yo tenía ya hasta que usar botellitas de oxígeno, dice, porque tenía el problema del asma, pero era un caso brutal de asma. Y nosotros le curamos con la manteca de burro. Cura el asma. Manteca de burro. Claro, la manteca de burro. Ahora, explíquelo esto a estos doctos y a estos que le interesan la gente solo para sacarle el dinero. No, a la a los laboratorios. A la farmacopea no le interesa que se sepa esto, porque la farmacopea es una mafia. Mafia, eso es la farmacopea. Es decir, es el tercer rubro que mueve dinero en el planeta. La farmacopea. Farmacopea. Yo he hecho varios documentales de la mafia que es la farmacopea, ¿no? Y entonces, si yo puedo ayudar a la gente, lo hago de mil amores. O sea, esto es mi conciencia. Yo respondo solo a mi conciencia, no al que dirá la gente. No, eso me tiene... Pero la manteca de burro es sacada de la leche de burro. No. Manteca de burro es sacado del pollino. Y esto del pollino, ya. Y esto tiene una explicación. Y hay un proceso. Yo les envío por correo todo el proceso. Así es que son 3 cosas que certificadamente funcionan y que hemos ayudado a curar a la gente. Asma, gastritis y ahora diabetes con el diabetes. Excelente. Gracias al ufólogo Jaime Rodríguez. Que tenga un muy buen día, un muy buen fin de semana. Un gran abrazo. Gracias, igual usted, Andrés. Gracias. Y bueno, pues esperamos que esa muletilla que anda por ahí cale en las personas. No lo crea, pero tampoco lo niegue. Investíguelo.